Siempre he sido un soñador, de esos que se pierden en los libros y las películas, buscando héroes en cada página, en cada fotograma. Desde niño, mi vida giraba en torno a esas figuras inspiradoras que parecían sacadas de otro mundo. Y entre todos ellos, había uno que destacaba por encima de los demás, uno que se convirtió en mi faro, mi guía, mi ídolo, el Dr. Elías Vargas. No era un superhéroe de cómics, ni un actor de cine. Era un científico. Un astrofísico, para ser exactos. Sus teorías sobre el universo, sus charlas TED sobre la expansión del cosmos y la posibilidad de vida extraterrestre, sus libros sobre los agujeros negros, todo me fascinaba. Lo veía en cada entrevista, devoraba cada artículo que publicaba. Su voz, tranquila y pausada, me transmitía una sabiduría inmensa. Sus ideas eran revolucionarias, su forma de explicarlas, tan sencilla que hasta un niño podía entender los conceptos más complejos. Él era la encarnación de la inteligencia, la curiosidad y la pasión por el conocimiento. Mi habitación de adolescente estaba empapelada con pósters de galaxias y nebulosas, y en mi escritorio, una foto enmarcada del Dr. Vargas sonriendo, con su característica barba blanca y sus ojos brillantes. Lo veía como un faro de la razón en un mundo a menudo caótico. Creía que él representaba lo mejor de la humanidad, la búsqueda incansable de la verdad, la humildad ante la inmensidad del universo y la dedicación a compartir ese conocimiento con el mundo. Quería ser como él. Quería pensar como él. Quería dedicar mi vida a desentrañar los misterios del cosmos, tal como lo hacía él. Mi sueño, desde que era muy joven, era trabajar a su lado. Asistí a cada una de sus conferencias a las que pude, incluso viajando a otras ciudades para verle en persona. Me sentaba en primera fila, absorbiendo cada palabra, tomando notas febrilmente. Después de las charlas, intentaba acercarme, pedirle un autógrafo o hacerle una pregunta. Él siempre era amable, paciente, dedicando unos minutos a cada fan. Esos breves encuentros me confirmaban que no solo era un genio, sino también una persona con un gran corazón. Estudié astrofísica con una determinación férrea. Cada clase, cada libro, cada experimento me acercaba un poco más a mi objetivo. Mis profesores me decían que tenía un talento natural, una mente curiosa y una dedicación envidiable. Pero yo sabía que mi verdadera motivación era el Dr. Vargas. Él era mi inspiración, la razón por la que soportaba las noches en vela y los cálculos interminables. Finalmente, el día llegó. Me gradué con honores. Mi tesis fue publicada en una revista científica de renombre. Y, para mi sorpresa y alegría, recibí una oferta de un instituto de investigación muy prestigioso. Era el mismo instituto donde el Dr. Vargas dirigía uno de los proyectos más importantes sobre materia oscura. Sentí que el universo, de alguna manera, estaba conspirando a mi favor. Mis primeras semanas en el instituto fueron surrealistas. Estaba rodeado de mentes brillantes, de colegas apasionados. Y, por supuesto, de vez en cuando, me cruzaba con el Dr. Vargas en los pasillos. Cada vez, mi corazón se aceleraba. Él siempre me saludaba con una sonrisa amable, me preguntaba cómo iba mi trabajo. Eran interacciones breves, pero para mí, significaban el mundo. Mi objetivo era trabajar directamente en su equipo. Sabía que no sería fácil. Había muchos científicos talentosos en el instituto. Pero yo estaba decidido a demostrar mi valía. Trabajaba incansablemente, pasaba horas en el laboratorio, revisaba datos, proponía ideas. Quería que él notara mi potencial. Y lo hizo. Un día, recibí un correo electrónico de su asistente. El Dr. Vargas quería reunirse conmigo. Sentí una descarga de adrenalina. Era mi oportunidad. Me preparé meticulosamente, repasando mis investigaciones, mis preguntas. La reunión fue en su despacho, un lugar lleno de libros hasta el techo, con maquetas de cohetes y telescopios. Él estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, con una pila de papeles y su característica taza de café humeante. Me recibió con una sonrisa cálida y me invitó a sentarme. He estado siguiendo su trabajo, joven, me dijo, su voz era tan tranquila como la recordaba. Su tesis es excelente. Su enfoque es innovador.
Me ha impresionado. Sentí un orgullo inmenso. Era como si el mismísimo universo me estuviera dando la enhorabuena. Gracias, doctor, respondí, intentando mantener la calma. Es un honor. Me habló de un nuevo proyecto, algo ambicioso, secreto, que requería un equipo pequeño y muy dedicado. Dijo que le gustaría que me uniera a él. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Sentí que flotaba. Acepté de inmediato, por supuesto. Mi entusiasmo era desbordante. Finalmente, estaba donde quería estar, trabajando codo a codo con mi ídolo. Era el culmen de mi carrera, el propósito de mi vida. El proyecto era fascinante. Estábamos desarrollando un nuevo tipo de tecnología de comunicación, algo que, según el Dr. Vargas, podría revolucionar la forma en que los seres humanos interactuaban con el espacio profundo. Trabajábamos en un laboratorio de alta seguridad, con acceso restringido, y la confidencialidad era absoluta. Al principio, todo era perfecto. El Dr. Vargas era todo lo que había imaginado y más. Un mentor brillante, un líder inspirador, un hombre con una visión clara. Me enseñaba, me desafiaba, me animaba a pensar fuera de la caja. Las horas volaban en el laboratorio. Sentía que estaba contribuyendo a algo realmente grande, algo que cambiaría el mundo. Pero a medida que pasaban las semanas y me adentraba más en el proyecto, empecé a notar pequeñas cosas. Detalles, gestos, que no encajaban con la imagen que tenía de él. Eran sutiles al principio, casi imperceptibles. Por ejemplo, noté que a veces el Dr. Vargas era un poco distante. No es que fuera grosero, pero había momentos en los que se encerraba en sí mismo, se ponía irritable por cosas insignificantes y su mirada se volvía fría, casi vacía. Atribuílo al estrés del proyecto, a la presión de la investigación. Todos tenemos días malos, ¿no? También empecé a ver un lado de él que no se correspondía con su imagen pública de humildad. A veces, en reuniones a puerta cerrada, escuchaba cómo hablaba con desprecio de otros científicos, de sus teorías, descalificándolos con una arrogancia que me sorprendía. O cómo tomaba crédito por ideas que habían sido de otros miembros del equipo. Era algo sutil, pero ahí estaba. Una grieta en la fachada. La confidencialidad del proyecto era extrema. Estábamos aislados del resto del instituto y no podíamos hablar con nadie sobre lo que estábamos haciendo. El Dr. Vargas justificaba esto diciendo que la tecnología era demasiado avanzada y que debía protegerse de espías industriales. Pero a veces, la sensación de aislamiento era abrumadora y me preguntaba qué secretos tan grandes estábamos guardando. Un día, mientras trabajaba en mi laboratorio hasta tarde, el Dr. Vargas me pidió que revisara unos códigos de programación que había estado desarrollando. Me dijo que necesitaba una segunda opinión fresca. Me sentí honrado. Pensé que era una señal de su confianza en mí. Me senté frente al ordenador y empecé a revisar el código. Era complejo, intrincado. Pero a medida que me adentraba en él, empecé a notar algo extraño. Había líneas de código que no encajaban, algoritmos que parecían tener un propósito diferente al que él había explicado. No se trataba solo de comunicación espacial. Era algo más. Con cada línea que revisaba, mi inquietud crecía. El código no estaba diseñado solo para recibir o enviar señales. Parecía tener la capacidad de manipular datos, de interceptar comunicaciones ajenas, incluso de controlar sistemas remotos. Era algo mucho más parecido a un arma que a una herramienta científica. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser. El Dr. Elías Vargas, mi ídolo, el hombre que admiraba por su intelecto y su ética, ¿estaba desarrollando algo así? Intenté racionalizarlo. Quizás era una parte del proyecto que no me había explicado. Quizás tenía un propósito defensivo. Pero la sensación de que algo andaba muy mal me invadió. Seguí revisando, mis manos temblaban ligeramente. Y entonces, encontré un archivo oculto dentro del código. Era un registro de pruebas, con fechas y horas, y descripciones de las intercepciones que habían realizado. No eran solo datos espaciales. Eran comunicaciones de gobiernos, de empresas, de individuos. Eran secretos.
Y algunos de ellos, muy oscuros. Leí los registros con incredulidad. Había información sobre acuerdos ilegales, sobre transacciones financieras dudosas, sobre campañas políticas sucias. Y entre los nombres mencionados, volví a ver el nombre de ese político del que había oído rumores, ese que estaba envuelto en escándalos. No podía ser una coincidencia. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Mi ídolo, el Dr. Vargas, no solo estaba involucrado en la recopilación de esta información, sino que parecía ser el cerebro detrás de ella. No era un proyecto científico puro. Era una red de espionaje, de manipulación. Y yo, su admirador más leal, había estado contribuyendo a ello sin saberlo. La imagen que tenía del Dr. Vargas se hizo añicos en ese instante. El faro de la razón, el hombre de ciencia, se desvaneció, revelando una figura mucho más oscura y calculadora. Me sentí utilizado, engañado. Y lo más aterrador, me di cuenta de que sabía demasiado. Demasiado de algo que no debía saber. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Mi ídolo, el Dr. Vargas, no solo estaba involucrado en la recopilación de esta información, sino que parecía ser el cerebro detrás de ella. No era un proyecto científico puro. Era una red de espionaje, de manipulación. Y yo, su admirador más leal, había estado contribuyendo a ello sin saberlo. La imagen que tenía del Dr. Vargas se hizo añicos en ese instante. El faro de la razón, el hombre de ciencia, se desvaneció, revelando una figura mucho más oscura y calculadora. Me sentí utilizado, engañado. Y lo más aterrador, me di cuenta de que sabía demasiado. Demasiado de algo que no debía saber. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo era posible? El hombre que había admirado toda mi vida, el que me había inspirado a seguir una carrera en la ciencia, ¿era en realidad un manipulador, un espía? La decepción fue tan profunda que sentí náuseas. No era solo la traición profesional, era una traición personal a todo lo que creía. Cerré el ordenador de golpe. Tenía que irme. Tenía que salir de allí. ¿Pero a dónde? ¿Y qué haría con lo que acababa de descubrir? No podía simplemente ignorarlo. Estaba involucrado, aunque fuera de forma involuntaria. Decidí actuar con calma. Regresé a mi despacho, intentando aparentar normalidad. Mis manos temblaban mientras guardaba mis cosas. Sentía que cada mirada de un colega era una pregunta, cada silencio, una acusación. La paranoia se apoderó de mí. No sabía en quién confiar. Si el Dr. Vargas era capaz de esto, ¿quién más en el instituto podría estar implicado? Fingí tener una emergencia familiar y le dije a mi supervisor que necesitaba irme. Él, sin levantar la vista de sus papeles, me dio permiso. Salí del instituto sintiendo el peso de los ojos invisibles sobre mí. El aire de la noche me pareció frío y opresivo. Mi apartamento se sentía como una prisión. Miraba por las ventanas, temiendo ver alguna sombra, algún coche sospechoso. La información que había descubierto era explosiva. Podría arruinar a personas muy poderosas, incluyendo a mi ex ídolo. Y eso, sabía, me ponía en grave peligro. Pasé la noche en vela, repasando el código una y otra vez en mi mente, los nombres, las fechas, las transacciones. No era una fantasía. Era real. Las implicaciones eran enormes: espionaje industrial, manipulación política, quizá incluso algo peor. Y yo estaba justo en el centro. La pregunta que me carcomía era, ¿qué hago ahora? ¿Debía denunciarlo? ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Cómo saber si no estaban también infiltrados? ¿A los medios de comunicación? Eso podría ser un suicidio. El Dr. Vargas era una figura intocable, un héroe nacional. ¿Quién me creería a mí, un simple científico junior, contra él? El miedo se mezclaba con la ira. Ira por haber sido utilizado, por haber sido tan ingenuo. Ira por la falsedad de la persona que más admiraba. La decepción era un pozo sin fondo. Decidí que lo primero era asegurar la evidencia. Volví al laboratorio, discretamente, durante la madrugada.
Usando un USB encriptado que siempre llevaba conmigo, descargué el código completo y los registros de las intercepciones. Tenía que hacerlo con calma, sin dejar rastro. Cada clic del teclado sonaba como un trueno en el silencio del laboratorio. Me sentía como un ladrón, un traidor, pero sabía que era mi única opción. Al día siguiente, no fui al trabajo. Envié un correo electrónico diciendo que no me encontraba bien. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi siguiente movimiento. Sentía que mi vida pendía de un hilo. Recibí una llamada de su asistente. Me dijo que el doctor Vargas estaba preocupado por mi ausencia. Me preguntó si había algún problema, si necesitaba algo. Su voz era amable, pero sentí una punzada de sospecha. ¿Era una preocupación genuina o una forma de sondear? Respondí que solo necesitaba unos días para recuperarme. Intenté sonar lo más normal posible. La conversación fue breve. Cuando colgó, sentí un escalofrío. Sabían que algo no andaba bien. O al menos, lo sospechaban. Mi siguiente paso fue buscar asesoramiento. No podía hablar con nadie directamente. Recurrí a foros en línea, a comunidades de expertos en seguridad informática, de forma anónima, por supuesto. Planteé un escenario hipotético sobre un descubrimiento comprometedor en un proyecto secreto. Las respuestas fueron unánimes: la persona estaba en grave peligro y debía actuar con extrema cautela. Un usuario anónimo me contactó directamente. Me dijo que había visto mi escenario y que, si era real, la situación era más seria de lo que imaginaba. Me ofreció ayuda, pero me advirtió que no debía confiar en nadie y que debía tener extremo cuidado con las comunicaciones. Me dio instrucciones sobre cómo contactarlo de forma segura, usando redes cifradas y praxis. Me sentí un poco más aliviado al saber que no estaba solo, que había alguien dispuesto a ayudar. Empecé a seguir sus instrucciones. Me sumergí en el mundo de la ciberseguridad, aprendiendo sobre encriptación, anonimato, contramedidas. Era un mundo complejo, pero mi vida dependía de ello. El usuario anónimo me guió para analizar más a fondo los datos que había copiado. Y lo que descubrí fue aún más aterrador. El código no solo interceptaba comunicaciones, también podía inyectar información falsa en sistemas, manipular datos, incluso alterar registros de forma indetectable. Era una herramienta de guerra cibernética, diseñada para desestabilizar, para engañar, para controlar. Y había pruebas de que ya la habían utilizado en operaciones delicadas, con consecuencias globales. Mi ídolo no solo era un espía, era un arquitecto de la desinformación, un titiritero que movía los hilos de la política y las finanzas mundiales. La magnitud de su engaño era abrumadora. Todo lo que creía sobre él, sobre su ética, su propósito, se había derrumbado. El usuario anónimo me dijo que mis pruebas eran extremadamente valiosas y que podrían desmantelar una red muy peligrosa. Me preguntó si estaba dispuesto a exponer la verdad. Mi corazón latía con fuerza. Era una decisión monumental. Poner mi vida en riesgo, enfrentar a una de las figuras más respetadas del mundo científico, o callar y vivir con el peso de lo que sabía. Recordé todas las conferencias del Dr. Vargas, sus palabras inspiradoras sobre la verdad y el conocimiento. Me pregunté cómo podía hablar de esas cosas mientras construía un imperio de mentiras. La hipocresía me revolvía el estómago. Decidí que no podía callar. No podía permitir que alguien con tanto poder operara en las sombras, manipulando el mundo para sus propios fines. Era mi responsabilidad. Mi deber. Había buscado héroes toda mi vida, y ahora, sin querer, me había convertido en uno. El usuario anónimo me instruyó sobre cómo filtrar la información de forma segura a un periódico de investigación internacional, uno con la reputación y los recursos para manejar algo tan grande. Me dijo que sería un proceso peligroso, que tendría que desaparecer por completo durante un tiempo, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba listo para ello. La ingenuidad que me había llevado a esta situación había desaparecido por completo. Ahora era pragmático, decidido. Preparé mi huida. Empaqué una mochila con lo esencial, dinero en efectivo, ropa, un portátil viejo y, por supuesto, el USB cifrado. Dejé mi apartamento sin mirar atrás.
Era de noche. Me moví sigilosamente por las calles, sintiendo que cada sombra era una amenaza. Mi destino era el aeropuerto, un vuelo a un país lejano donde nadie me conocía. Sabía que esta sería la última vez que vería mi antigua vida. Y estaba bien con eso. En el aeropuerto, sentí una mezcla de adrenalina y una extraña calma. No había arrepentimiento. Solo una firme determinación de exponer la verdad. Sentía que el doctor Vargas, mi ex ídolo, se lo merecía. Y el mundo también se lo merecía. En el aeropuerto, sentí una mezcla de adrenalina y una extraña calma. No había arrepentimiento. Solo una firme determinación de exponer la verdad. Sentía que el doctor Vargas, mi ex ídolo, se lo merecía. Y el mundo también se lo merecía. Mi huida fue un éxito. El vuelo transcurrió sin incidentes y aterricé en un país donde nadie me conocía, un lugar lo suficientemente lejano como para sentirme segura. Me instalé en un pequeño apartamento anónimo, lejos de cualquier centro urbano, y comencé la fase más crítica de mi plan, la filtración de la información. El usuario anónimo que me había contactado resultó ser un experto en seguridad digital y un activista en la lucha contra la corrupción. Me guió paso a paso en el proceso de filtrar los datos al periódico de investigación internacional. Me explicó la importancia de la encriptación de extremo a extremo, de las redes anónimas y de cómo proteger mi rastro digital. Era un proceso complejo, tedioso, pero cada línea de código, cada clic, me acercaba más a mi objetivo. Pasé semanas trabajando en ello. Revisaba los datos una y otra vez, asegurándome de que todo estuviera en orden, de que las pruebas fueran irrefutables. Había contratos falsificados, transacciones bancarias ilegales, planes de manipulación electoral, e incluso detalles sobre la posible implicación del doctor Vargas en la desaparición de personas que se habían interpuesto en su camino. El bulto que había visto aquella noche en la mansión me venía a la mente y un escalofrío me recorría la espalda. Mis sospechas se confirmaban, no solo eran datos, eran vidas. Finalmente, el paquete de información estaba listo. Era una bomba de relojería digital, lista para explotar. Con un nudo en el estómago, y después de comprobar una y otra vez que mi anonimato estaba protegido, envié el paquete al periódico. La espera fue agónica. Cada día que pasaba sin noticias, mi ansiedad aumentaba. ¿Había llegado? ¿Lo habrían tomado en serio? ¿O simplemente lo habrían ignorado? La respuesta no tardó en llegar. No en forma de noticia directa, sino de un temblor en el ciberespacio. Empecé a notar actividad inusual en foros de noticias, susurros en redes sociales sobre una filtración masiva que estaba a punto de salir a la luz. Era el periódico, confirmando la autenticidad de los datos antes de publicarlos. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Y luego, sucedió. El titular. La caída del Titán, revelada la red de corrupción global liderada por el doctor Elías Vargas. La noticia estaba en la portada del periódico, en los telediarios, en todas partes. Era una explosión mediática sin precedentes. El artículo detallaba la vasta red de espionaje y manipulación, las transacciones ilegales, la injerencia política. Y el nombre del doctor Vargas estaba en el centro de todo, no como el brillante astrofísico que todos conocían, sino como el cerebro detrás de una operación siniestra. El periódico presentaba las pruebas de forma contundente, con gráficos, documentos filtrados y un análisis exhaustivo. Era innegable. Sentí una oleada de emociones, alivio, por fin la verdad salía a la luz, indignación, por la magnitud de su engaño, y un miedo profundo, porque sabía que esto no terminaría aquí. El doctor Vargas no se quedaría de brazos cruzados. La reacción pública fue de asombro y furia. La gente no podía creer que su ídolo, el hombre que admiraban por su intelecto, pudiera ser capaz de algo así. Hubo manifestaciones, exigencias de justicia y una investigación a gran escala se puso en marcha. Las autoridades de varios países anunciaron que abrirían expedientes basados en la información publicada. Yo, desde mi escondite, seguía todo a través de Internet. Era surrealista ver cómo el mundo reaccionaba a la verdad que yo había sacado a la luz. La imagen del doctor Vargas se hizo añicos ante los ojos de todos.
Sus libros fueron retirados, sus conferencias canceladas, sus premios cuestionados. Era la destrucción de un ídolo, y yo había sido el catalizador. Pero no todo era fácil. El usuario anónimo me contactó de nuevo, esta vez con un tono más serio. Me advirtió que la red del Dr. Vargas era muy peligrosa y que intentarían silenciar a la fuente. Me aconsejó que fuera extremadamente cautelosa, que cambiara de lugar constantemente y que evitara cualquier contacto no seguro. El peligro no había terminado, de hecho, acababa de empezar. La vida en el anonimato se volvió una rutina de precauciones. Cambiaba de apartamento con frecuencia, evitaba los lugares concurridos y siempre estaba alerta. La paranoia se convirtió en una parte de mí, un sentido agudo de la supervivencia que nunca antes había tenido. Y luego, un día, recibí un mensaje extraño en mi buzón de correo cifrado. No era del usuario anónimo. Era de una dirección desconocida, pero con un cifrado que reconocí como el que utilizaba el Dr. Vargas en el instituto. Mi corazón se heló. Me había encontrado. El mensaje era corto y directo. No había amenazas, ni reproches. Solo decía, sabemos dónde estás. Y sabemos lo que has hecho. Hablaremos pronto. El miedo me invadió con una fuerza abrumadora. Había hecho todo lo posible para protegerme, pero no había sido suficiente. La red del Dr. Vargas era más poderosa de lo que imaginaba. Me había subestimado a mí mismo y la magnitud de su alcance. Me puse en contacto con el usuario anónimo de inmediato. Le conté sobre el mensaje. Él sonaba preocupado. Me dijo que esto significaba que la situación había escalado, que el Dr. Vargas estaba actuando de forma directa. Me aconsejó que me pusiera en contacto con las autoridades de mi ubicación actual y buscara protección oficial. Era un riesgo, sí, pero ya no tenía otra opción. La idea de exponerme a las autoridades, de revelar mi verdadera identidad, me aterraba. Pero el mensaje del Dr. Vargas era una amenaza clara. Si no hacía algo, me encontrarían. Tomé una decisión difícil. Contacté con la policía local, bajo la guía del usuario anónimo. Les expliqué mi situación, sin dar demasiados detalles al principio. La incredulidad en sus rostros era evidente. Una chica, una fuente anónima, que había destapado un escándalo global. Parecía una película. Pero las pruebas que les mostré, el mensaje cifrado del Dr. Vargas, la información que les proporcionó el usuario anónimo sobre la red, todo eso los convenció. Me ofrecieron protección inmediata y se pusieron en contacto con las autoridades de mi país de origen para coordinar. Fue un proceso agotador. Tuve que contar mi historia una y otra vez, detallando cada paso, cada descubrimiento. Se inició una investigación formal sobre el Dr. Vargas y su red, no solo por corrupción, sino por espionaje, manipulación y, lo que más me importaba, por la posible implicación en la desaparición de personas. El momento culminante llegó cuando tuve que testificar en persona, aunque con medidas extremas para proteger mi identidad. Me senté frente a un tribunal, detrás de un biombo que ocultaba mi rostro de los ojos del público y, lo que es más importante, de los ojos del Dr. Vargas, que estaba presente, con sus abogados. Mientras hablaba, sentí su mirada fría, a pesar de la barrera física. Conté mi historia, desde la admiración ciega hasta el descubrimiento de la verdad. Hablé de la manipulación, de los datos falsos, de las vidas arruinadas. Y hablé del bulto, de la sospecha de la violencia, de la crueldad detrás de la fachada de genio. Mis palabras eran un testimonio de la traición y de la decepción. Cuando terminé, el silencio en la sala era denso. Sentí que había vaciado mi alma. La verdad, finalmente, estaba al descubierto. Y aunque el camino por delante sería largo y peligroso, sabía que había hecho lo correcto. La búsqueda de la verdad, que alguna vez me había llevado a idolatrar al Dr. Vargas, ahora me había convertido en su némesis. Y en el proceso, había encontrado mi propia voz. Mi propia fuerza. Cuando terminé, el silencio en la sala era denso. Sentí que había vaciado mi alma. La verdad, finalmente, estaba al descubierto. Y aunque el camino por delante sería largo y peligroso, sabía que había hecho lo correcto.
La búsqueda de la verdad, que alguna vez me había llevado a idolatrar al Dr. Vargas, ahora me había convertido en su némesis. Y en el proceso, había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza. El juicio fue un espectáculo mediático. El Dr. Vargas, antes un símbolo de la excelencia científica, se había convertido en el rostro de la traición y la corrupción. Su defensa intentó desacreditarme, argumentando que yo era una empleada descontenta, que mis pruebas eran fabricadas. Pero el peso de la evidencia, corroborada por la investigación exhaustiva que mi filtración había desencadenado, era demasiado grande. Las pruebas eran irrefutables, los registros, los documentos, los testimonios de otros implicados que, bajo presión, habían decidido cooperar con las autoridades. Mi testimonio, a pesar de las medidas de protección, generó un gran interés. La prensa me apodó la denunciante invisible, la sombra que expuso la luz. Era una ironía cruel, dado que siempre había odiado la atención. Pero ahora, esa atención servía a un propósito más grande. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba abarrotada, la tensión era palpable. El juez leyó el fallo, culpable. El doctor Elías Vargas fue declarado culpable de múltiples cargos de espionaje, manipulación de información, fraude y conspiración. La pena fue severa, una sentencia que lo mantendría en prisión por el resto de su vida. Otros miembros de su red también recibieron condenas significativas. Sentí una punzada de algo que no era alegría, sino una mezcla de alivio y tristeza. Alegría por la justicia, tristeza por el ídolo caído, por la vida que había desperdiciado en la oscuridad. Él, el hombre que había prometido iluminar el universo, había elegido vivir en las sombras más profundas de la corrupción humana. Después del juicio, mi vida entró en una nueva fase. El programa de protección de testigos me ofreció un nuevo comienzo, una identidad completamente nueva, lejos de todo lo que había conocido. Acepté. Era la única manera de sentirme realmente segura, de construir una vida sin la constante amenaza del pasado. Mi nueva vida era tranquila, anónima. Me mudé a una pequeña ciudad en otro continente, donde nadie hablaba mi idioma y nadie conocía mi historia. Conseguí un trabajo sencillo, nada relacionado con la ciencia. Empecé a aprender un nuevo idioma, a explorar nuevas costumbres. La soledad era a veces abrumadora, pero la libertad que sentía era inmensa. Mis antiguos sueños de ser astrofísico se desvanecieron. El universo ya no me atraía de la misma manera. La ciencia, que antes era una fuente de pura verdad, ahora estaba teñida por la traición que había experimentado. Pero había encontrado un nuevo propósito. Comencé a escribir. No ficción, no ciencia, sino historias. Historias sobre personas, sobre la complejidad de la vida, sobre la luz y la oscuridad en el alma humana. Era una forma de procesar todo lo que había vivido, de darle sentido a la locura. Mis relatos eran ficticios, por supuesto, pero la esencia de mis experiencias, las emociones, los dilemas morales, todo eso se filtraba en mis palabras. Era mi manera de transformar el dolor en arte, el trauma en catarsis. A veces, por la noche, me sentaba en mi pequeño apartamento, mirando las estrellas, y me acordaba del Dr. Vargas. Me preguntaba qué habría pasado si él hubiera usado su genio para el bien, si no hubiera sucumbido a la ambición y la oscuridad. Y pensaba en el niño que yo fui, el que lo idolatraba, y en el largo camino que había recorrido desde entonces. La ironía de mi situación era profunda. Yo, el soñador que buscaba héroes, había terminado siendo un héroe a mi manera, al derribar a mi propio ídolo. La vida me había enseñado que la verdad es un camino solitario y peligroso, pero que la luz de la justicia, por débil que sea, siempre vale la pena. Mi vida nunca volvió a ser la misma, y estaba bien con eso. La inocencia se había ido, pero había sido reemplazada por una sabiduría ganada a pulso. Había perdido un ídolo, pero había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza y un nuevo propósito en el mundo. Y eso, al final, era el verdadero descubrimiento.